Bueno, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con la lectura del clásico interno del Emperador Amarillo, el Huang Ti Neijing, con la versión de Liang Chengwu y Chi Wu. La idea es que podamos ir estudiando textos clásicos y modernos en lo que sería un curso de formación en fundamentos de la medicina china. Este capítulo, el capítulo 3, continúa explayándose un poco más sobre el capítulo 2. En el capítulo 2 hablaba sobre la adecuación a los cambios en las estaciones. Este capítulo se titula sobre la energía vital humana en conexión con la naturaleza. Dice el texto: el emperador dijo: desde la antigüedad se considera que la existencia de los hombres ha dependido de las comunicaciones de la variación de las energías yin y yang. Por lo tanto, la vida humana se basa en el yin y el yang. Todas las cosas en la Tierra y en el espacio se comunican con las energías yin y yang. El ser humano es un pequeño universo, ya que el cuerpo humano tiene todo lo que tiene el universo. En el universo hay 9 estados y el hombre tiene 9 orificios. Hay 5 tonos musicales en el universo. El hombre tiene 5 órganos sólidos encargados de almacenar las actividades mentales. Hay una aclaración, dice: el hígado almacena el alma, sería el alma etérea, el Hun. El corazón almacena el espíritu, el Shen. El vaso almacena la conciencia, o el Yi, también intelecto. El pulmón almacena el espíritu inferior, que sería el Po, el alma corpórea. El riñón almacena la voluntad, el Xu. Hay 12 términos solares en el universo y el hombre tiene 12 canales. Entonces está haciendo esta idea de fundamentar por qué el hombre es un microcosmos en relación al macrocosmos, porque hay correspondencias, por ejemplo, entre las 9 partes del cosmos, según la metafísica, la cosmogonía china antigua, y los 9 orificios, según los 5 tonos musicales. Acá es interesante porque la primera definición de 5 aparece relativo a sonido o vibración y lo asocia con los 5 órganos sólidos, es decir, podríamos pensar que es una forma de la teoría de 5 elementos, que cada uno almacena una parte de lo que sería la conciencia, que se divide en estas 5 partes. Entonces, el alma etérea en el hígado, el Shen o la conciencia en general, el espíritu en el corazón, el intelecto en el vaso, el alma corpórea, el Po, que lo llama espíritu inferior, en los pulmones, la voluntad en los riñones. Continúa y dice: las energías yin y yang del ser humano se corresponden con las energías yin y yang del universo. Las energías yin y yang de todas las cosas, incluidos los hombres, se comunican con la del universo. La supervivencia del hombre depende de las energías yin y yang y depende de los 5 elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra. Es lo que se denomina la vida depende de los 5. Los 5 elementos de la tierra corresponden a los 3 yin, sería como patógenos, frío, sequedad y humedad, y los 3 yang, viento, fuego y calor estival. Es lo que se denomina las energías dependen de los 3. Si uno viola con frecuencia los principios de preservación de la salud, su salud se verá perjudicada por los factores patógenos y contraerá enfermedades. Por lo tanto, las energías yin y yang son el fundamento de la vida. Bueno, en todo este capítulo se va a desarrollar más profundamente toda la teoría de los factores patógenos. Es interesante que clasifica a la sequedad como un factor patógeno yin, sería deficiencia de yin. Continúa y dice: cuando la energía humana está conectada con la del universo, el temperamento humano será fresco y templado en una circunstancia de calma donde no hay viento fuerte ni tormenta de lluvia. Con la circunstancia tranquila, uno puede mantener su espíritu tranquilo y claro como el cielo azul, abstenerse de las perturbaciones de la alegría excesiva y la rabia violenta. En este momento su energía corporal yang es sustancial y no será dañada aunque sea atacada por factores perniciosos. Esto se debe a su capacidad de adaptar la secuencia y las variaciones de las 4 estaciones para preservar su salud de forma adecuada. Entonces, bueno, retoma un poco el tema del capítulo anterior de la adaptabilidad de las estaciones, pero lo asocia también con la capacidad fundamentada en el espíritu tranquilo, es decir, está considerando la alteración del Shen, del espíritu, como una causa de debilidad interna que nos impide esta adaptabilidad. Continúa y dice: por lo tanto, como un sabio puede mantener su esencia de vida y energía en concierto con la energía yang del cielo,
Así puede comunicar su energía con la divinidad del cielo, pero por desgracia, la mayoría de la gente corre en dirección opuesta a ella, por lo que cada vez que es asaltado por factores perjudiciales, sus 9 orificios se obstruyen internamente y sus músculos contraen enfermedades de estancamiento externamente. Incluso su energía Wei se dispersa. La energía Wei hace referencia a el Wei Chi, el Chi externo que nos protege de los factores climáticos. Esto se debe a su incapacidad para adaptarse a la secuencia y variaciones de las 4 estaciones. Dice, hay energía yang en el cuerpo humano como hay sol en el cielo. Cuando el sol no está en su posición correcta, el cielo y la tierra se oscurecen, y cuando la energía yang de un hombre no está en su posición correcta, morirá prematuramente. Así pues, el funcionamiento incesante del cielo depende del brillo del sol, y la salud corporal de un hombre depende de la claridad y la flotación de la energía yang que protege del exterior. Flotación hace referencia a que tiene que ir hacia la superficie para ejercer su función de protección y calentar. Entonces está hablando de la energía yang de las personas con esta función protectora. Cuando un hombre es invadido por el frío, estará inquieto e intranquilo como si estuviera en alerta. Su espíritu y energía salen al exterior y su energía yang se vuelve inestable. Cuando un hombre es invadido por el calor, estará sudando mucho, será irritable y respirará rápidamente con ruido. Si el calor invade para afectar el espíritu, tendrá los síndromes de falta de aire, jadeo, sed, habla excesiva, y su cuerpo estará caliente como el carbón ardiente. El calor patógeno estancado solo puede ser dispersado por la transpiración. Bueno, esto se había hablado también en el capítulo anterior, de transpirar en verano para liberar el calor hacia el exterior. Los métodos sudorativos son usados en el tratamiento con este sentido. Se dice libera el exterior, elimina el factor patógeno de calor hacia afuera. Si la enfermedad proviene del patógeno de la humedad, su cabeza se sentirá pesada, como si estuviera envuelta. La humedad prolongada se convertirá en calor. Debe ser eliminado a tiempo. De lo contrario, el calor dañará la sangre yin, causando desnutrición a los tendones, haciendo que los tendones grandes se vuelvan rígidos y se produzcan calambres, o haciendo que los pequeños se relajen y se produzca flacidez. Cuando un hombre es invadido por el viento patógeno, se producirá hinchazón y las 4 extremidades se hincharán alternativamente, lo que muestra el agotamiento de la energía yang. Entonces acá está presentando los factores patógenos externos, frío, calor, humedad y viento, y sus efectos sobre el cuerpo. Ahora va a hablar un poco sobre las causas internas. Dice, cuando un hombre está sobrecargado de trabajo, la energía yang de su cuerpo se volverá hiperactiva y saldrá al exterior, provocando el agotamiento del yin. Si la enfermedad se prolonga y el clima es caluroso en verano, se producirá la enfermedad de Yue anterior, que es síndrome Yang-Yue. Esto es como un colapso por exceso de calor. La enfermedad se caracteriza por los síndromes de no oír nada, como si los oídos estuvieran tapados, y no ver nada, como si los ojos tuvieran poca visión, como el torrente de agua en rápido e irresistible impulso que apenas puede controlarse. La energía yang se precipitará hacia arriba cuando uno tenga una gran rabia, y la sangre subirá siguiendo su estela. Si la sangre se estanca en el pecho, el físico y la energía vital activadora se obstruirán. En este caso, la confusión de la energía vital y la sangre se denomina síncope debido a trastorno emocional. Acá está hablando entonces primero del exceso de trabajo y en segundo lugar del exceso de ira o rabia. Dice, si el tendón está lesionado, tardará en contraerse y no podrá utilizarse voluntariamente. Si un lado del cuerpo de un hombre suele estar obstruido y no aparece sudor, cuando uno debería transpirar, podría contraer hemiparálisis en un futuro próximo. Esto puede ser porque en casos de secuela, se llama viento externo también como factor patógeno, pero a veces es viento interno cuando hay una secuela de accidente cerebrovascular, por ejemplo. Pero en todo caso la falta de sudoración muestra que hay una obstrucción. Entonces puede ser un antecesor, esa falta de sudoración, a una parálisis. Cuando uno está transpirando y los poros sudoríparos están abiertos, si en este momento toma un baño frío, los patógenos de la humedad y el calor se estancarán dentro de las estrías musculares.
Esto causará forúnculo cuando el caso es grave y causará calor irritante cuando el caso es leve. Acá es interesante porque desde esta perspectiva en la medicina china no se está a favor de estos métodos de alternancia de calor hacia el frío que se suelen utilizar en algunos métodos naturistas. Hay que tener cuidado muchas veces porque nos abrimos, con el calor se abren los poros y luego el frío penetra al interior. Cuando uno se sienta o se acuesta contra el viento y transpira después de hacer trabajo duro, el patógeno del frío puede invadir su piel y estrías musculares, causando espinillas cuando el caso es leve y llagas cuando el caso es grave. También es esta misma idea. Después de un trabajo, si uno ha transpirado y está expuesto al viento, el frío invade porque el sudor es la apertura de los poros. Cuando la energía yang está dentro del cuerpo y pone en juego su delicada función, nutrirá la vitalidad internamente y ablandará los tendones externamente. Es normal que la estría cutánea de un hombre se abra en primavera y se cierre en invierno. Si no se abre cuando debe abrirse y no se cierra cuando debe cerrarse, dejará la oportunidad para que el frío patógeno invada. Cuando el frío patógeno penetra profundamente y daña la energía yang, puede contraer la joroba, es decir, hay como una contracción a nivel de la espalda, que el viento sobre todo afecta el área alta de la espalda. Esto se debe a que la energía yang dañada no puede ablandar los tendones. Cuando el frío patógeno penetra en los canales de uno, causará estancamiento de la sangre. Cuando el frío patógeno y la sangre se acumulan y permanecen en las estrías musculares durante mucho tiempo, puede contraerse la escrófula. Está presentando entonces el efecto del frío patógeno en distintos niveles y según cómo penetra. Dice, cuando la energía del sistema de canales está debilitada, el patógeno frío invadirá los órganos sólidos y huecos a través de los canales. Sería como una deficiencia de yang. Como los órganos sólidos se encargan de las actividades mentales, cuando son invadidos por el frío patógeno, el espíritu perderá su tranquilidad y se producirán los síndromes de temerosidad debido al corazón y timidez debido al hígado. Temerosidad se puede interpretar como un susto fácil. Esto se debe a que la energía yang dañada ya no puede sostener el espíritu. Entonces el factor patógeno externo está afectando a nivel del shen o de la conciencia. Mental emocional sería. Si la energía yang fluye al revés debido a la invasión de la energía patógena, la sangre se estancará en las estrías de la piel. El estancamiento de la sangre provocará la acumulación de calor. Con el paso del tiempo se supurará y formará un carbúnculo. Es decir, el calor estancado busca luego salir hacia la superficie. Si uno es atacado por el patógeno del viento frío, cuando su sudor no es completamente transpirado, sus puntos Yu en los canales se cerrarán y causarán el estancamiento de calor en él. Cuando el calor y el frío atacan simultáneamente, se producirá la malaria de tipo viento. Bueno, también hay el viento frío patógeno cuando invade, luego se puede transformar en calor cuando penetra. Es el caso del resfrío que termina generando una fiebre. Hay toda una teoría de la invasión del viento frío patógeno al interior y son todos los tratados sobre las enfermedades febriles que presenta la medicina china. Entonces dice, por lo tanto, el viento es la fuente principal de diversas enfermedades. Pero ¿cómo se puede resistir al patógeno del viento? La clave es mantener el físico y el espíritu tranquilos y no dejarse molestar por las preocupaciones materiales, para que su energía yang sea sustancial y sus estrías cutáneas densas. Cuando sus estrías de piel sean densas, serán capaces de resistir el fuerte viento patógeno y las toxinas severas. Es importante adaptarse a la secuencia climática para cuidar el propio físico y el espíritu, es decir, para preservar la salud de acuerdo con la ley de yin y yang. Cuando una enfermedad se prolonga, los factores patógenos se transmitirán al interior y se producirá el cambio. Cuando la afección es grave, las energías yin y yang serán incapaces de comunicarse entre sí, lo que hará que ni siquiera un buen médico pueda hacer nada al respecto. Entonces, esta frase, el viento es la fuente principal de diversas enfermedades. También había una frase que decía, el viento es la madre de 1000 enfermedades porque moviliza los factores patógenos desde el exterior hacia el interior y en casos graves se puede llegar a ser muy severa la enfermedad por esta transmisión de esos factores patógenos al interior. Dice,
Debido a la incapacidad de comunicación entre las energías yin y yang, se acumulará la energía yang y el paciente será preso de una enfermedad mortal y morirá repentinamente. Bueno, acá esta idea de si se separa el yin y yang es la muerte, y la unión de yin y yang es la vida. Entonces tienen que estar en equilibrio. En tales circunstancias el paciente debe ser tratado con purgación rápida. Si el tratamiento se retrasa, el paciente morirá en pocos días. Hablando de los casos de excesos donde el yang está atrapado y no es purgado correctamente. Dice, la energía yang determina el exterior durante el día. La energía yang del hombre comienza a surgir por la mañana temprano, siendo próspera al mediodía y se debilita al anochecer. A partir de entonces, la entrada de energía, sería la apertura de los poros, cierra su paso. Esto muestra que cuando uno cuida bien su espíritu y su energía, no solo debe mantenerse en conformidad con el crecimiento y el declive de las energías yin y yang en un día. Así al anochecer uno debe refrenar su energía yang, no debe fatigar sus extremidades trabajando excesivamente para no perturbar la energía yang, y no debe entrar en contacto con la niebla y el rocío permaneciendo al aire libre para evitar la invasión del patógeno frío-humedad. Si no se adaptan los 3 momentos del día, no se utiliza la energía yang durante el día y se fatiga la energía yang durante la noche, la salud del cuerpo se verá perturbada por la invasión de los factores patógenos. Entonces las condiciones para la invasión del factor patógeno tienen que ver también con la actividad que está realizando la persona, si sigue entonces el orden de la energía yang a lo largo del día. Aparece ahora entonces Chibo en el diálogo y dice: el yin almacena la esencia de la vida y la energía vital vigila el interior, y el yang defiende la periferia del cuerpo y vigila el exterior. Si la energía yang tiene algunas actividades en el exterior, la energía yin corresponderá desde el interior. Si la energía yin es insuficiente, mientras que la energía yang es excesiva, causando que la yin sea inferior a la yang, el flujo de la energía del canal será forzado a ser más rápido y más fuerte. Puede causar esto manía, será una hiperactividad del yang. Si la energía yin es excesiva y la energía yang es insuficiente, causando que la yang sea inferior a la yin, la energía de las 5 vísceras se estancará, formando la obstrucción de los 9 orificios. 9 orificios es ojos, nariz, boca, oídos y también los esfínteres inferiores. Entonces el exceso de yin genera estancamiento o la deficiencia de yang también. Sin embargo, los sabios pueden disponer adecuadamente su energía yin y su energía yang a cada uno de sus estados adecuados, mantener los tendones y los canales en una condición armoniosa, hacer que los huesos y la médula sean sustanciales, y pueden mantener la energía vital y la sangre siguiendo cada una su propio camino. De esta manera, uno puede mantener su condición interna y externa de las energías yin y yang en armonía, y su salud permanecerá ilesa incluso cuando los factores patógenos invadan. Sus ojos y oídos permanecerán agudos y además puede mantener con frecuencia su energía primordial firmemente en su interior. Bien, entonces a través de la regulación de la energía yin y yang se previene contra la invasión del factor patógeno externo. Volviendo a los factores patógenos, dice: como el viento se asocia con el hígado corresponde al viento y a la madera. Cuando uno es dañado por un exceso de viento patógeno, la esencia de la vida y la sangre sufrirán graves daños. Como la sangre se almacena en el hígado, el patógeno de viento dañará también al hígado. Cuando uno come hasta saciarse, el estómago y el intestino están llenos, los tendones se aflojarán. Si el intestino se acumula con comida no digerida normalmente, los tendones se mantendrán sueltos o débiles constantemente y causará heces sanguinolentas o hemorroides. Cuando se toma licor en exceso, la energía del pulmón subirá inversamente. Chi rebelde también puede ser tos o falta de aire. Cuando uno cede a sus deseos carnales y practica el coito con dificultad, su riñón se lastimará hasta marchitar la médula y su vértebra lumbar se dañará. Lo esencial de la comunicación del yin y el yang reside en la densidad de la energía yin y la firmeza de la energía yang. Si el yin y el yang son inarmónicos, será como no tener otoño, sino solo tener primavera, no tener verano, sino tener solo invierno en un año. En tal circunstancia, todos los seres vivos de la Tierra no podrán existir y reproducirse según la ley de nacimiento, crecimiento, desarrollo, cosecha y almacenamiento de las estaciones de vidas.
puesto que solo un sabio puede armonizar las energías yin y yang de forma adecuada, se considera que es la regla permanente del sabio. Por lo tanto, si la energía yang es demasiado fuerte y pierde su función de defensa del exterior, la esencia yin se dejará salir debido al fracaso del yang en la defensa del exterior. Cuando la esencia yin se consuma, pronto se extinguirá. Si las energías yin y yang de un hombre se mantienen en estado de equilibrio, su cuerpo será fuerte, su espíritu sano, sus energías yin y yang no logran comunicarse, su energía vital decaerá y finalmente se agotará. Entonces vuelve a remarcar esto, que si bien están los factores patógenos, también los hábitos, sería la comida, también la bebida, el exceso de indulgencia en ciertos placeres puede llegar a un debilitamiento de la energía de la persona. Por eso dice, el sabio es el que lo sabe regular también y equilibrar. Continúa y dice, si uno contrae una enfermedad derivada de la exposición al rocío y al viento, se producirá frío y calor. Como el rocío es el patógeno yin y el viento es el patógeno yang, y como el patógeno yin produce frío y el patógeno yang produce calor, se producirá este síndrome de frío y calor. Cuando el cuerpo es herido por el patógeno de viento en primavera y la enfermedad aparece inmediatamente, se trata de una enfermedad exógena. Pero si la enfermedad no aparece inmediatamente, sino que permanece en el interior, se convertirá en diarrea con alimentos no digeridos en verano. Es decir, el patógeno invade y se puede manifestar inmediatamente como una enfermedad de origen externo o quedarse en el interior y luego en el verano, como habíamos visto en el capítulo anterior, los patógenos no resueltos en una estación aparecen en la siguiente. Puede afectar en el verano con estos signos como de calor interno o alimentos no digeridos. Siempre hay que tener en cuenta esta perspectiva de la medicina china, que el factor patógeno puede quedar almacenado en el interior. Dice, cuando uno es afectado por el patógeno de calor estival en verano y la enfermedad aparece inmediatamente, se trata de una enfermedad de calor estival. Si la enfermedad no aparece inmediatamente, sino que se incuba en el interior, la malaria aparecerá en otoño. Cuando uno es dañado por el patógeno de la humedad, que sube adversamente para evadir el pulmón en otoño, si el patógeno de la humedad brota internamente, la tos ocurrirá en invierno. Si brota externamente, los tendones estarán flácidos y débiles, produciendo flacidez muscular y frialdad de las extremidades en invierno. Cuando el cuerpo es dañado por el patógeno del frío en invierno y la enfermedad aparece inmediatamente, se trata de una enfermedad exógena de patógeno frío. Si la enfermedad no aparece inmediatamente y el patógeno frío se incuba en el interior, el patógeno frío se convertirá en enfermedad febril estacional cuando la energía yang ascienda en primavera. Entonces, cada estación tiene su factor patógeno predominante y estos pueden afectar de forma inmediata o incubarse en el interior. Cuando los climas de las 4 estaciones son cálidos en primavera, calurosos en verano, frescos en otoño y fríos en invierno en condiciones normales, el hombre no enfermará. Si una o más de las condiciones climáticas es particularmente acentuada hasta ser anormal, no solo dañará la activación de la producción, circulación y función de la energía vital, sino que también dañará las 5 vísceras del hombre. Los alimentos de las 5 vísceras provienen de los 5 sabores: acre, dulce, agrio, amargo y salado, que pueden ser percibidos como sabores de los alimentos. Pero cuando los 5 sabores se toman en exceso, dañarán las 5 vísceras. Acá aparece otra de las causas de desequilibrio, que es el consumo excesivo de algún tipo de alimento. Dice, el sabor agrio actúa sobre el hígado. Si se toma en exceso, hará que el hígado tenga demasiado fluido corporal, lo que causará astenia de la energía del hígado. La astenia del hígado restringirá el vaso tierra y hará que la energía del vaso se desvanezca. El sabor salado actúa sobre el riñón. Como el riñón determina la condición de los huesos y el sabor salado puede ablandar la dureza, es superior a la sangre. Así que, cuando el sabor salado se consume demasiado, dañará los huesos y los músculos. Si el agua del riñón es abundante hasta dominar el fuego del corazón, la energía del corazón será restringida. Es como que el salado estimula a los riñones y puede generar un aumento del agua de riñón. El sabor dulce actúa sobre el vaso y la propiedad del sabor dulce es aletargada y grasienta. Si el sabor dulce se consume en exceso, se producirá disnea.
Cuando el vaso es anormal, restringirá el agua del riñón, esto es el ciclo de control de los 5 elementos, y hará que se vuelva negra, el color del riñón. Cuando el agua del riñón está restringida, la energía del riñón será anormal y enfermará. El sabor amargo actúa sobre el corazón. Si el sabor amargo se consume en exceso, el corazón se dañará. Cuando el fuego del corazón está dañado, el vaso tierra no se humedece, el fuego no calienta la tierra. Cuando el vaso no está humedecido, ya no puede hacer el trabajo de transporte para el estómago, por lo tanto, el patógeno de sequedad del estómago se volverá abundante y se producirá la enfermedad de distensión de la energía estomacal. También el exceso de fuego genera sequedad interna que puede estar afectando entonces al vaso y al estómago. El sabor agrio actúa sobre el pulmón. Si el sabor agrio se consume en exceso, la energía del pulmón se volverá abundante y el abundante metal del pulmón restringirá la madera del hígado. Como el hígado determina la condición de los tendones, cuando el hígado está restringido, los tendones se volverán flácidos. Debido a que el sabor agrio también tiene la función de dispersar, el consumo excesivo de sabor agrio consumirá también el espíritu. Por lo tanto, si los 5 sabores se ajustan en una condición armoniosa, sin tomarlos en exceso, todo el cuerpo obtendrá una amplia fuente de nutrición y los tendones, huesos, energías, sangre y estrías de la piel se mantendrán en una condición fuerte y normal. Así, el que es bueno ajustando los 5 sabores puede vivir una larga vida. Bueno, aparece acá un principio de regulación importante que sería como la dietoterapia, es decir, cómo ordenando la alimentación para que no hayan excesos de dulce, exceso de picante, de ácido, el sabor tostado o quemado, sería del fuego, el tostado o quemado, por ejemplo, que acá se menciona como amargo, es también lo que viene de granos tostados, por ejemplo, el café, el alcohol, el tabaco, también generan exceso de elemento fuego, sería. Entonces, regulando los excesos, prevenimos el agotamiento, que el exceso actúa a través del ciclo de control, sería, por ejemplo, el pulmón controla el hígado o el vaso controla el riñón, serían los distintos dinámicas de los elementos, como factor a tener en cuenta en la conservación de la salud. Bueno, hasta acá con esta lectura del capítulo 3 del clásico interno del emperador amarillo. Los invito a suscribirse a la escuela LinkDAO si quieren aprender más de medicina china. Vamos a estar en octubre comenzando una formación en terapia con emisión de chi y también continuamos en Qigong para la salud con 18 formas de Tai Chi Qigong, así que ahí los estamos esperando.